Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Obi Geek. Hoy vamos a hablar sobre los 3 primeros capítulos de Andor que se estrenaron justamente el día de hoy. Así que si querés saber de qué se tratan, acompáñame en este video. Dicho esto, comenzamos. Bueno, como dije en la introducción, vamos a hablar de estos 3 capítulos de Andor. No son muy largos, son capítulos cortos dentro de todo, porque no duran más de 40 y pico de minutos, pero bueno, se entiende que es como para comenzar la serie, se entiende que son 3 también porque bueno, la serie se retrasó unas semanas y también como para enganchar más a la gente. Voy a hablar de los capítulos, quizás no tan a nivel de detalle, sumergiéndome en lo más profundo de los capítulos, pero vamos a tener una idea de qué se trata esta serie, con spoilers obviamente, así que ahora sí empezamos con los capítulos. Bueno, primero hay que aclarar que esta serie transcurre en 3 lugares, por lo menos en estos 3 capítulos. Tenemos el presente de Andor, que esto es pasado de Rogue One obviamente, pero en el presente de Andor, él se va a mover entre Morlana One, que es una zona corporativa donde manda el Imperio, y también en Ferrix, un sistema de comercio libre, que es donde él realmente vive. Pero también tenemos la otra parte de la serie, o de estos 3 capítulos, que se sitúan en el pasado de Andor, en la niñez más concretamente, donde bueno, a medida que avancemos en el video vamos a ver qué pasó y cómo era un poco su vida también en ese momento, porque no era igual. Bueno, la serie nos mete de entrada con Andor llegando justamente a este lugar Morlana One. ¿Qué pasa? Él supuestamente va en busca de una hermana. Incluso entra a una especie de lugar donde se bebe, pregunta y tiene un pequeño conflicto con unos guardias que son de bajo rango, y después de todo esto ellos lo persiguen a él, lo persiguen, se enfrentan y claramente pierden. Él se tiene que deshacer de ellos dos, y acá es donde, más allá de que él busca a la hermana, que esa es una de las tramas, acá empieza la otra trama quizás un poco más peligrosa, que es el hecho de que, o sea, se deshizo de gente del Imperio, si se quiere, entonces va a ser buscado. Él vuelve a Ferrix, al sistema este de comercio libre, en donde él vive, tiene amigos, le debe a mucha gente, eso es otro tema, y conocemos a un personaje que se llama Bix también, que es interpretado por Adria Arjona y que es muy cercana a él, y también al robot B, a este androide. Bueno, él básicamente lo que quiere hacer con el correr de estos 3 episodios es irse de acá. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir un poquito al principio, a lo que yo decía de la niñez de Andor. El asunto es que él vivía en un lugar llamado Kenari, que era gente que prácticamente era como una tribu. ¿Y qué pasa? Cae una nave, parte de esa gente va a ver qué cayó, si hay algún sobreviviente. Lamentablemente la misión no sale bien porque hay una compañera de ellos que no sobrevive. Todos los demás se retiraron. Pero ¿qué pasa? Él directamente entra a la nave porque quiere destrozar la nave, que es lo que vemos, pero justo llega la madre adoptiva junto a otro personaje y lo rescatan, entre comillas, porque llegaban la gente de la República e iban a inspeccionar ese lugar. Esto es básicamente la etapa de la niñez, como para volver un poco atrás. Después tenemos también que seguir con la otra trama, fluir un poco con lo demás, con lo del presente, y claramente vemos que, como dije, le debe a mucha gente, y este es uno de los motivos por los cuales quiere irse de ese lugar. Es más, en un momento lo confrontan por estas deudas que él tiene. Sin embargo, también, como dije anteriormente, lo busca el Imperio. Entonces emiten una alerta con una descripción de un hombre que concuerda con él, y la pareja actual, entre comillas, de Bix, de la chica, lo delata. Entonces ahí el Imperio llega a este lugar y él ya había acordado a través de Bix con un hombre para vender esa pieza imperial que él capturó de chico en esa nave. ¿Qué pasa? Directamente él lo que hace es negociar con este personaje llamado Luten Rael, que bueno, va a ser alguien que lo lleve poquito a poquito a esta idea de la rebelión, por lo que dan a entender por la conversación que tienen, ya que él es el que le insiste para ser algo más, para pelear realmente contra el Imperio. Obviamente en un principio había desconfianza, pero después termina siendo su única salida del lugar. ¿Por qué? Porque un imperial llamado Cyril, que tiene como sed de justicia por esas personas que Andor derrotó al principio del primer capítulo, lo
quiere cazar, pero ¿qué pasa? No les da la talla a esta gente, del ejército imperial, no les da la talla finalmente, ya que Andor y Luthen terminan escapando. E insisto, este guardia Cyril, que quedó frustrado en un principio con su jefe porque no quería hacer nada ante esa situación, directamente queda sorprendido por todo lo que vio y vivió en ese momento. Entonces, yo no sé muy bien cómo de qué irá este personaje, pero no se lo ve muy fuerte mentalmente. Entonces, en ese sentido es frágil y no sé cómo impactará esto. Obviamente fue de manera negativa para él toda esta persecución fallida. Pero bueno, en realidad hablé por encima de estos 3 capítulos porque la verdad que más o menos en resumen es eso. Hay que ver cómo se desarrolla la trama de la hermana, de la búsqueda de la hermana, porque eso es obviamente algo que va a seguir en la cabeza de Andor. No es que se va a ir o se van a desviar de la serie así como así, de ese objetivo, de esa subtrama. También hay que ver que la persecución va a seguir porque no se va a terminar ahí, obviamente. Algo que me faltó aclarar es que obviamente toda esta persecución se desencadena gracias a que él en su momento, cuando fue a este lugar donde beben, dijo que buscaba a una mujer que provenía de Kenari, de este planeta. Entonces eso fue lo que llevó al Imperio a buscar a una persona, a un varón justamente, que fue el que derrotó, que fue Andor en este caso, que fue el que derrotó a esos 2 guardias. Ese fue el detonante de la búsqueda. Entonces por eso es que justamente dieron casi ahí de una manera muy fácil con él. Pero bueno, como dije, vamos a ver a lo largo de las siguientes semanas, porque quedan 9 capítulos después de estos 3, si no me equivoco. Entonces queda mucho recorrido, muchísimo por ver de esta serie que empezó muy bien con estos 3 capítulos. Creo que fue un acierto liberar estos 3 capítulos en el sentido de que va a enganchar más a la gente que si hubiesen liberado uno. La verdad que te deja con ganas de más. Cuando llegas al final del 3er capítulo te deja con ganas de más, a ver cómo sigue esto y cuál es el proceso de Andor para llegar a lo que vimos en su momento en Rogue One, en estar en la rebelión. Porque eso es justamente, insisto, lo que le propone Luthen al final del 3er capítulo. Realmente pelear contra el Imperio y no hacer esas misiones por ahí entre comillas que él hacía como la búsqueda de la hermana, sino que pelear en serio, hacerle frente en serio. Pero bueno, si te gustó el video, dale like, compartilo, dale me gusta también. Si no es mucha molestia, suscríbete. Justamente comenta, que voy a estar leyendo los comentarios y respondiéndolos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.